Muy buenos días, Iglesia Cristiana Internacional. Muchas gracias por esta oportunidad que me dan de saludarles en esta mañana y de compartir con ustedes esta palabra. Eh, Soy muy agradecida con los pastores, por la invitación y bueno, aquí estoy para servirle al Señor. Muchos tal vez me conocen de la vez pasada, pero para los que no, les voy a recordar, mi nombre es Jennifer Ortiz, sirvo como misionera en el campo de la traducción de la Biblia, en alianza con Global Partnerships, Wycliffe US y mi iglesia local de las Asambleas de Dios. Soy la coordinadora de proyectos de traducción de la Biblia para Sudamérica. Colaboro con los grupos indígenas que están en necesidad de tener la Biblia en su propio idioma, entonces yo coordino los proyectos para ellos y con todo mi corazón sirviéndole al Señor para que sea posible que los pueblos sin Biblia puedan tener las escrituras en el idioma que Dios eligió para ellos. Y bueno, muchas gracias por esta oportunidad que me dan en esta mañana de compartir con todos ustedes. Saludos. Y bueno, quiero comenzar pues preguntando, ¿a cuántos les gusta leer? A mí me gusta leer, yo soy una aficionada de la lectura, a mí me gusta leer la Biblia, me gusta leer noticias, me gusta leer libros, me gusta leer anuncios, uno siempre está por ahí leyendo, ¿cierto? Y a medida que uno va leyendo, pues se desarrolla como una habilidad de comprensión, uno va entendiendo más, uno como que va teniendo mucha destreza. Pero me ha pasado que a veces leo algo y no entiendo. Es como que soy capaz de codificar las letras y hacer como como que juntar las letras con las consonantes, las vocales y juntar las sílabas y tener una palabra y leerla, pero no tengo comprensión, no hay como un significado de qué es esa palabra, ¿cierto? Entonces me quedo como que, ay, no, ¿qué es esto? Puedo leer, pero no entiendo. Y es como esa necesidad de tener significado de lo que leo, de que haya comprensión, de que haya entendimiento. Y a veces cuando no puedo tener entendimiento de lo que leo, eso me preocupa. Pero me llamó mucho la atención de que justo en la Biblia hay un pasaje de un hombre que también tenía esta necesidad, la necesidad de entender lo que leía. Y pues yo creo que todos conocemos ese pasaje, esa historia de Felipe y el etíope. Y bueno, quiero que por favor me acompañen. Vamos a estar en Hechos. Vamos a ir al capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 26 hasta 40. Y bueno, ahí vamos a estar viendo más de cerca esta necesidad como tan particular que tenía este hombre. Bueno, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, Felipe y el etíope. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Cadanza, reina de los etíopes. Este, o sea, el etíope, había ido a Jerusalén para adorar y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, aquí vienen dos preguntas súper claves.
¿Acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fui llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su transquilador, ni siquiera abrió la boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Por su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces, Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iba por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto Felipe apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Amén. A mí me llama muchísimo la atención este pasaje de la Escritura, porque aquí yo veo a un Señor, Dios Todopoderoso, movido a compasión y a misericordia, que se preocupa por una necesidad intelectual, que se preocupa porque alguien tenga entendimiento de lo que lee. Vemos que Dios se ha preocupado por satisfacer necesidades físicas de los que tenían hambre y pues el Señor Jesús hizo la multiplicación de los peces, de los que estaban enfermos y el Señor Jesús hizo sanidades de los que estaban desconsolados y el Señor trajo consuelo. Pero el Señor vio esta necesidad de este hombre de entendimiento, de un pasaje de la escritura clave que hablaba de Cristo. Y vemos aquí las características del etíope, que él conocía al Dios de los hebreos y lo adoraba, mas él no era hebreo, él era de otra cultura y lo más seguro es que hablara otro idioma, pero había aprendido el hebreo porque estaba leyendo el libro de Isaías y el libro de Isaías pues estaba escrito en este idioma. Aquí él conocía al Dios de los hebreos, lo adoraba, tenía las escrituras, iba al templo y sabía leer porque él estaba leyendo, o sea, era un hombre que era alfabetizado, pero algo tan particular, él no entendía lo que leía, no había comprensión de lo que él estaba leyendo, pero el Señor tenía un propósito específico con este hombre y él ve que este hombre pues va de regreso a su tierra y él no quiere que este hombre pues se vaya sin suplir esa necesidad. Y aunque el etíope era de otra cultura, era de otro lugar, el Señor lo vio, el Señor vio su necesidad, no estaba simplemente preocupado por los judíos, por los del pueblo de Israel, si entendían o no entendían las escrituras. Él vio a un hombre de otra cultura, él vio a un hombre de otra lengua, de otra nacionalidad, y él prestó atención y se preocupó por suplir la necesidad de este hombre. El Señor está viendo la necesidad del etíope, de comprensión. Entonces yo me pregunto si el Dios de los cielos vio esta necesidad de comprensión de un hombre de otra cultura, de un hombre de otra nacionalidad, ¿cuánto más el Señor está viendo la necesidad de aquellos que no tienen la Biblia en su propio idioma traducido, de aquellos que no tienen ni siquiera un versículo? O bueno, digamos, de aquellos que ya tienen la fortuna de tener el Nuevo Testamento traducido en su idioma, pero no han sido alfabetizados,
porque son culturas orales y no saben cómo leer en su propio idioma. Les pasaría lo mismo que al etíope. Simplemente pueden juntar signos o pueden juntar grafías, pero no va a haber comprensión de lo que leen. Si no hay comprensión, ¿cómo va a haber entendimiento? Si no hay entendimiento, ¿cómo va a haber transformación? Y el Señor está viendo la necesidad de un extranjero, de alguien de otro lugar. ¿Cuánto más el Señor no ve la necesidad de los que necesitan tener una Biblia en su propio idioma, de los que necesitan entender las escrituras en su propio idioma, de los que necesitan aprender a leer en el idioma que Dios les dio para que la escritura que reciban, ellos puedan tener esa comprensión? El Señor ve todas las necesidades, ve las necesidades físicas, ve las necesidades intelectuales, ve las necesidades que, que emocionales, y el Señor está viendo aquí una necesidad pues de Biblia, de entendimiento. Y quiero compartir con ustedes en la actualidad cuál es la necesidad que hay de la traducción de la Biblia, cuál es la necesidad que en números, en estadísticas, de las personas que no tienen una Biblia en su propio idioma. Entonces voy a compartirles aquí pantalla y por aquí yo tengo unas, voy a hacerlo aquí grandecito. Entonces quiero compartirles el progreso de la traducción de la Biblia. Son unas estadísticas muy recientes, se hicieron en septiembre del 2021. Es como vamos a ver como el mundo, la traducción de la Biblia en idiomas, ¿cierto? En números, perdón. Entonces, prácticamente esto es reciente, eso fue hace 5 meses, en septiembre del 2021. Y aquí quiero explicarles, entonces voy a mover como que mi imagen por aquí para que ustedes puedan ver cómo es. Entonces aquí tenemos como la clave, ¿cierto? Entonces tenemos como este librito, que significa Biblia completa. Tenemos este otro que significa Nuevo Testamento, tenemos esto que son porciones y tenemos este símbolo así en amarillo que es ninguno, ninguna escritura conocida. Entonces, en total, en todo el mundo tenemos 7,378 lenguas, idiomas vivas, conocidas, que se hablan, que están en uso. En estas 7,378 están incluidas las lenguas de señas. Y muchas personas dirán, ay, pero la lengua de señas es universal, es una lengua de señas para todo el mundo. Pues déjeme decirle que no, está confundida, porque la lengua de señas es por país. Entonces, nosotros en Colombia tenemos la lengua de señas colombiana y es muy diferente a la lengua de señas en los Estados Unidos. Y aquí viene un dato súper espectacular. El año pasado el Señor me permitió estar en los Estados Unidos en la dedicación de la Biblia completa en lengua de señas americana. Es la primera Biblia que se ha traducido a la lengua de señas. Se demoró 49 años para hacer esta traducción. Y pues los sordos estaban súper contentos porque ellos van a poder leer la Biblia, tener este conocimiento y la revelación de Cristo. Una traducción a un idioma, lengua de señas es bastante particular porque tal vez muchos se imaginarán y van a poner pues todas las manitos y las señas ahí. No. ¿Y va a quedar como una Biblia así? No. La traducción a lengua de señas es en video. Entonces es una app y la Biblia es una app y ahí aparece, digamos, Génesis y aparece alguien haciendo la traducción de Génesis del 1 al 5 y así de todos los versículos hasta los 50 capítulos. Es muy interesante, es una creatividad impresionante. Entonces, estas lenguas de señas están incluidas en esta totalidad. Y aquí vemos entonces cuál es la realidad, cuál es la necesidad que nosotros tenemos en el mundo actual de las escrituras, de los idiomas que tienen y que no tienen. Entonces vemos que una Biblia completa solo 717 idiomas tienen una Biblia completa de estos 7,000.
pero el Nuevo Testamento, 1582 idiomas. Porciones de la Biblia, digamos como la historia de Génesis, la historia de Jonás, de Ruth, no sé, tal vez algunas porciones del Nuevo Testamento, de algunas parábolas, porciones como historias como que no es completo. 1196 idiomas cuentan con porciones, pero 3883 idiomas, y esos idiomas representan personas, no tienen ninguna escritura conocida, ni un versículo. Yo no sé si esto a usted no hace que le duela el corazón, si esto a usted no hace que se motive así a tener misericordia como el Señor Jesús tuvo misericordia con aquellos que estaban en necesidad, o como el Señor vio la necesidad del etíope, el Señor también está viendo esta necesidad. Dios conoce quienes están necesitados de tener el idioma de tener la palabra en su propio idioma. Dios también está viendo esta necesidad. Dios no solamente está viendo necesidades de que la iglesia crezca, de que haya más discípulos. No, Dios está viendo a los de otra cultura, a los de otro idioma. Y Él ve la necesidad de las escrituras. Aquí vamos a ver estadísticas por personas. Entonces, hay personas con escritura y sin ella. Entonces, 5.750 millones. Entonces, tienen, en estadísticas de personas, tienen una Biblia completa. 830 millones, un Nuevo Testamento. 457 millones porciones, pero en personas nos quedamos con 220 millones sin ninguna escritura. Anteriormente estábamos hablando de idiomas, pero ahora estamos hablando de personas, de la gente que hablan esos idiomas. Aquí se ve tal vez un poquito borroso porque pues la imagen era muy grande, pero aquí quiero como simplemente contarles alrededor del mundo cómo están distribuidos esos idiomas. Entonces, en Europa, lo que hay, lo que no hay, en las Américas, en África, en el Pacífico, ustedes pueden ver que en Europa, pues 310, pero por ejemplo, en el Pacífico, 2.343. Eso es una cantidad impresionante de idiomas. En Asia, 2.416. Y todos esos idiomas, pues, que están ubicados de acuerdo a los continentes, cuál es la necesidad. Entonces, ustedes pueden ver la barra amarilla y pues vemos aquí en Europa, pues como no hay un número de idiomas tan grande, entonces pues la necesidad no es tan larga. Pero ¿qué me dice en Asia, donde hay tantos idiomas, pero todo lo que falta es que no hay escritura? En el Pacífico, son todas estas islas del Pacífico donde tampoco hay ninguna escritura, pero no necesariamente tenemos que irnos para Asia, ni para África, ni nada. Aquí en nuestro continente americano, miren la necesidad que hay. Tenemos también una barra amarilla muy larga. Y hablando de nosotros, entonces quiero compartir algunas estadísticas de nuestro país, de Colombia. Entonces, en total, grupos conocidos, grupos étnicos con su idioma, con su cultura, tenemos 86. De esos 86 podemos decir que 30 tienen nuevos testamentos publicados, que ya están traducidos. Pero hay que aclarar que muchos de esos nuevos testamentos que están traducidos se hicieron hace 30 o 40 años. Eso significa que necesitan una revisión, porque el idioma cambia, las nuevas generaciones hablan de otra forma, entonces posiblemente no haya una comprensión completa. 8 de todos ellos tienen Nuevo Testamento y porciones o resúmenes del Antiguo Testamento. Yo me acuerdo muy bien que estaba en una comunidad en Perú visitando los Achuar, y cuando estaba allí ellos me decían: hermana, nosotros queremos tener la historia completa. Nosotros
Entonces ellos abrieron Génesis y decían, bueno, nosotros solo tenemos el 1, el 2, el 3, el capítulo 5, el 8. Era así como salteado y ellos decían, pero ¿qué pasó de aquí a acá? Porque, o sea, ¿dónde está la otra parte de la historia? Hay muchos grupos en esta necesidad, muchas iglesias nativas que tienen esta necesidad. Y bueno, esto es para Colombia. Porciones del Nuevo Testamento. 5. Antiguo Testamento en proceso. En nuestro país, pues de esos 86 idiomas, tenemos 15 que están en proceso para ser traducidos. No es que ya estén completados ni nada, sino que están en el proceso. Y 13 de traducción del Nuevo Testamento en proceso. Y tú, bueno, sabemos que un Antiguo Testamento tiene 39 libros. Y eso mínimo uno se va a demorar, depende de cómo las cosas avancen y con este COVID, no sé, entre 20 o 30 años. Y bueno, ¿qué le damos, qué decimos de un Nuevo Testamento también? Y necesidad de investigación, tenemos 13 grupos, porque hay unos que no sabemos cómo va el idioma, si el idioma está vital, cómo ha cambiado, entonces necesitamos hacer investigación sociolingüística para poder clarificar eso. Esa es la realidad de nuestro país. Estos son los números y esa es la necesidad que hoy tenemos. Entonces, así como Dios un día vio a un hombre extranjero de otra nacionalidad leyendo en un idioma que no era el de él, y sin comprensión, y el Señor me envió un ángel para que un hombre de él, un discípulo de él como Felipe fuera y supliera esta necesidad. Así el Señor nos muestra hoy esta necesidad en nuestro país. ¿Qué idiomas necesita la escritura? Los idiomas no necesitan la escritura, son las personas los que necesitan la escritura. Nosotros no servimos para que un idioma no se muera, no servimos para que un idioma sea vital, no. Nosotros servimos para que las personas que hablan ese idioma tengan la escritura en su propia lengua y puedan tener comprensión de la revelación de Cristo a través de toda la palabra, de todo lo que el Señor quiere revelar en las escrituras. Todo el mundo necesita tener acceso a la Biblia, a toda la Biblia. No tener la Biblia completa yo digo que es terror, es algo que yo no puedo comprender. Eso debe ser muy triste. Yo tengo la Biblia en español y yo la amo porque yo tengo Génesis hasta Apocalipsis. Donde me faltará algo, o sea, ¿cómo me lo voy a conseguir? Esto sería como algo muy impactante, pero en forma como de asombro, de necesidad. Entonces, en un idioma que entiendan con claridad, que hable a su corazón y a su mente, porque muchas veces nosotros vemos, ay, los indígenas hablan español ahí como medio macheteado, pero sí lo hablan. Pero muchas veces ese nivel de bilingüismo, como que solamente puede llegar a su mente, pero nunca va a llegar a su corazón, porque no es el idioma que desde pequeños se están hablando. Por lo general, este será el primer idioma que aprendieron cuando eran niños, o sea, el idioma que habla su corazón. Aunque algunas personas crecen con múltiples idiomas en los que se pueden comunicar con facilidad. Eso es cierto, en África, en una tribu indígena, en una tribu africana, ellos hablan mínimo 5 idiomas, entonces uno para la casa, otro para el mercado y todo. Pero sí hay un idioma con el que se identifican y ese es el idioma del corazón, el que llega directamente ahí a esa fibra sensible, ¿no? Entonces, esta es la necesidad que tenemos. Voy a dejar de compartir, voy a moverme de nuevo por aquí. Listo. Entonces, esa es la necesidad que nosotros tenemos, que en el mundo actual y en nuestro país. Y quiero que leamos las escrituras porque a mí me llama mucho, 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 mucho la atención todo
este pasaje de que, ¿qué hizo Dios para ayudar al etíope? El Señor no lo dejó así sin entendimiento y no, pues si no entiende, pues qué pesar que se vuelva para su país sin entendimiento, pues qué bien que vino y adoró y todo eso, pero pues estaba leyendo y no entendió y no, dejémoslo así. Eh, el Señor quiso suplir esa necesidad que él tenía, él le puso atención. Dios estaba interesado en que el etíope tuviera entendimiento. Y, y vemos que el Señor pues no lo dejó así como que, no, a mí no me preocupa, no, él sintió la necesidad de este hombre. ¿Y qué hizo Dios? Dios llama y envía a alguien para ayudar al etíope. Y vemos que el Señor envía un ángel para darle instrucción a Felipe de dónde debería ir. Y Felipe simplemente recibe la instrucción. Felipe no recibe todo el panorama completo ni le dice, mire, es que hay un etíope que viene a adorar al Dios de los hebreos y que no entiende las escrituras, entonces vaya y le enseña las escrituras. No, Felipe solamente recibió una instrucción del ángel que le dijo, bueno, mijito, emprenda camino, váyase de Jerusalén a Gaza. Eso simplemente fue lo que le dijo el ángel. ¿Y qué hizo Felipe? Él aceptó la palabra que recibió por parte del ángel, porque él sabía que era palabra de Dios. Entonces Felipe no sabía lo que iba a hacer, él no sabía ni cuál era, digamos, el propósito de ir por ese camino. Dios no le había revelado todo el plan, pero Felipe fue un hombre sensible a la voz de Dios y simplemente siguió la instrucción, lo que Dios le estaba diciendo. No comenzó a decir, no, Dios, hasta que tú no me digas hasta dónde tengo que ir, con quién voy a hablar, qué voy a hacer, cuánta plata me voy a gastar, entonces yo voy. No, él simplemente fue llamado y fue enviado y él obedeció. Él obedece lo que el ángel le dice. Pero Felipe era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo y que él se fue en esa misión guiado por el Espíritu, porque dice la escritura que el Espíritu Santo estaba guiando a Felipe, porque el Espíritu Santo fue el que le dijo que se acercara a ese carro. Entonces, cuando Felipe iba de camino, pues ahí iba también en ese mismo camino iba el etíope y él iba en un carro y el Espíritu Santo es quien le dice a Felipe que se acerque a ese carro. El Señor no nos manda una misión sin el poder del Espíritu Santo. Nosotros no estamos solos haciendo la misión, nosotros no estamos solos para ir a suplir la necesidad. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos muestra. El Espíritu Santo es quien nos direcciona. Y allí estaba ese carro y Felipe se encuentra con ese etíope y comienza una conversación con este hombre y hacer preguntas tan interesantes como Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él que dice, ¿cómo? ¿Cómo voy a entender si no me enseñan? Si no hay nadie que me explique. Y le dice, te ruego, ven, Felipe, súbete, siéntate conmigo. Y aquí, ¿cuál era la necesidad del etíope? Eran dos necesidades. Una, entender lo que leía, pero también él necesitaba de alguien que se lo explicara. Y Dios suplió a un hombre como Felipe para que llenara ese vacío de entendimiento que tenía el etíope. Y como vimos en las estadísticas ahora, hay muchas personas que no tienen una Biblia, que no tienen un versículo, que no saben leer en su propio idioma, que no son alfabetizadas o que leen y no entienden. Entonces, ¿qué es lo que ellas necesitan? ¿Cuál es la necesidad de ellas? Iglesia del Señor, nosotros necesitamos ser
como Felipe, esa respuesta para esa necesidad, para suplir esa necesidad. Para la traducción de la Biblia se necesitan, pues, obviamente traductores, lingüistas, alfabetizadores, se necesitan consultores, pero también se necesita una iglesia que ore por la traducción de la Biblia. Se necesita una iglesia que dé para que la traducción de la Biblia avance, porque es ministerio y hacer ministerio cuesta. Se necesitan maestros, se necesitan personas que estén comprometidos con este ministerio, que estén facilitando allí a los hermanos indígenas en todas sus necesidades. Nosotros somos la respuesta a la necesidad de ellos. Felipe fue la respuesta a la necesidad del etíope. ¿Quién me lo puede explicar? No hay nadie que me lo explique. Aquí dice, ¿y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Pero Dios, que vio la necesidad del etíope, llamó a uno. Ese uno obedeció y estaba con la guía del Espíritu Santo y suplió la necesidad. Él mismo fue ese instrumento para suplir esa necesidad. Y lo mejor, lo que me encanta de todo lo que hace el Señor ve una necesidad específica, el Señor llama a alguien para suplir esa necesidad. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa después de que se suple esa necesidad? ¿Qué pasó después de que Felipe le explicó las escrituras al etíope? El etíope tiene entendimiento de las escrituras, de las buenas nuevas. Él entiende quién era Jesús, de qué era la escritura, de quién se hablaba, dice. Dice que el texto que no entendiera, como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca, lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? El etíope entendió que esa porción de las escrituras estaba hablando de Jesús, del sacrificio, de cómo él fue a la cruz, de cómo él murió, de lo que él significaba, de esas buenas nuevas. Y es tanto el entendimiento que tiene el etíope, que simplemente iban en el camino, ve agua y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y comienza este proceso de sacar, de querer ser discípulo de Jesús, porque hay entendimiento, se bautiza, bajan a las aguas, se bautizan, y allí vemos que de repente pues algo sobrenatural pasa, y Felipe es arrebatado. Felipe dice, y el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. Felipe fue llevado a otro lugar. Y queda este hombre ahí, ya bautizado, siendo discípulo de Jesús, entendiendo quién era el que había sido llevado al madero, quién era el que como cordero había sido enmudecido, quién era el que había pagado el precio. Y el etíope entiende quién era Jesús, se bautiza, se hace seguidor de Jesús. ¿Y qué sigue diciendo? Bueno, sí, después de este acto tan maravilloso que Felipe es llevado, él sigue su camino con gozo, con alegría. ¿Qué produce el entendimiento de las escrituras? Gozo, alegría, produce discípulos. ¿Qué produce cuando se sacia una necesidad? Produce gozo, produce alegría. Y aquí vemos una necesidad de un hombre suplida, el entendimiento, la claridad de Jesús y el gozo. Pero, ¿qué puede producir que los pueblos indígenas que no tienen Biblia, cuando tengan Biblia, ¿qué puede producir en ellos? Puede producir lo mismo que el etíope,
que ellos se hagan discípulos de Jesús, que ellos entiendan quién es Jesús, que ellos puedan comprenderlo, que ellos puedan seguirlo, que haya gozo en sus corazones, que ellos puedan tener la revelación de la Escritura, que ellos puedan entender lo que usted y yo sabemos, que ellos puedan tener esa esperanza de vida eterna, que ellos puedan decir, conozco al Dios verdadero, el Dios de la creación. Y yo estaba en una comunidad indígena y yo estaba escuchando que los hermanos decían, pero nosotros ni siquiera sabemos cuál es el origen de nosotros, de dónde salimos. Que ellos puedan saber cuál es el origen, quién es su creador, quién los pensó, quién los formó, quién los hizo, quién los diseñó. Que puedan conocer al Padre. Eso produce tener las escrituras en el idioma. Y no solo las escrituras, sino poder leerlas, poder entenderlas. Iglesia del Señor, en esta mañana nosotros somos llamados a ser ese instrumento para suplir la necesidad de los pueblos sin Biblia. Nosotros somos llamados a compartir con ellos lo que nosotros ya sabemos, lo que nosotros ya entendemos. Felipe ya había entendido ese versículo, Felipe ya había entendido de quién hablaba el profeta Isaías, Felipe ya había tenido esa revelación del Cristo de la cruz. Nosotros ya tenemos eso, nosotros tenemos la Biblia en nuestro propio idioma. Nosotros podemos leerla, nosotros podemos entenderla, nosotros tenemos seminarios bíblicos, nosotros tenemos Biblias de estudio, nosotros tenemos miles de versiones. Nosotros estamos tan bendecidos, pero eso que nosotros recibimos, necesitamos usarlo para bendecir a otros. Nosotros somos esa respuesta para suplir la necesidad del que no tiene entendimiento, para suplir la necesidad del que está perdido, para suplir la necesidad del que no tiene Biblia, para suplir la necesidad del que no tiene comprensión de las escrituras. Nosotros, tú, iglesia, tú individualmente, en el contexto donde tú estás, tú eres quien suple la necesidad. El Señor te está llamando, el Señor te está enviando. Depende de ti si tú obedeces como lo hizo Felipe. Definitivamente este hombre tenía mucha fe porque él se fue sin que le mostraran el plan completo. Pero no estaba solo. El Espíritu le guiaba y nosotros tenemos eso. Nosotros como iglesias protestantes de las asambleas de Dios tenemos y creemos en la guía del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios, porque Él no nos ha dejado solos. Así que en esta mañana yo les invito para que ustedes están pidiendo a Dios tal vez por sus necesidades y Dios suple sus necesidades, ¿cierto? Pero posiblemente nosotros somos quienes podemos suplir la necesidad de otros. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos permite aprender mucho de Él, que nos llama a ser partícipes de su obra, que nos llama a ver la necesidad de otros, esa necesidad espiritual que está gritando y que nosotros pues como Felipe hemos sido muy bendecidos porque ya lo conocemos. Bueno, vamos a orar, iglesia del Señor, y así mismo vamos a quedar pues cerrando esta prédica. Padre, en esta mañana yo te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres el Dios del universo, porque tú eres el Dios de la creación, porque tú estás en control de todo, Señor, porque tú reinas con poder, tú reinas con justicia, tú reinas con verdad. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios creativo. Creaste, Señor, diferentes grupos étnicos, diferentes culturas y asimismo creaste diferentes lenguas, diferentes idiomas, Dios. Y en esta mañana, Señor, con mi iglesia, comunidad cristiana internacional, Señor, en sus diferentes ciudades,
nos unimos, Señor, para que seamos nosotros sensibles a ver la necesidad que tú ves. Tú viste la necesidad de entendimiento del etíope. ¿Cuántos, Señor, hoy en día no entienden? ¿Cuántos, Dios, hoy en día no ven la verdad? Están, Señor, frustrados, aunque estén en la iglesia, pero van y no hay esa satisfacción, esa comprensión de, de una necesidad suplida. ¿Cuántos, Señor, también están afuera, Dios, y perdidos en sus propias filosofías, en sus propias formas de pensar, Dios? Y necesitan, Señor, que alguien se los explique. Necesitan, Señor, que alguien les ame. Necesitan, Señor, que alguien les atienda a esa necesidad. Y yo oro, Dios, para que tú bendigas a tu iglesia, para que tú les llenes de poder del Espíritu Santo, porque tú enviaste a Felipe, pero el Espíritu iba con él. El Espíritu le dijo que se acercara al carro donde iba el etíope. El Espíritu es quien dirige la obra. El Espíritu es quien nos llena. El Espíritu es quien nos da de nuevo. El Espíritu Santo es quien nos respalda. Así que yo oro para que tu iglesia sea llena del Espíritu de Dios, para que tu iglesia sea bendecida con el Espíritu Santo, para que tu iglesia entienda que en sí nosotros somos esa respuesta a la necesidad del mundo, para que nosotros podamos, Señor, ser partícipes de la obra de la traducción de la Biblia. Oramos, Señor, por estos 86 grupos indígenas en Colombia, en nuestra nación. Oramos por aquellos que tienen el Nuevo Testamento traducido, Señor, pero que no tienen acceso a él porque las impresiones se acabaron, porque están en un PDF y no tienen un celular inteligente para tener las escrituras, porque no tienen internet. Oramos por los grupos indígenas, Señor, que no tienen acceso a la palabra traducida. También oramos, Señor, por aquellos que tienen algunas porciones, que no tienen la historia completa. Dios, qué triste es no tener el conocimiento completo de lo que tú has hecho. Así que, Padre, en esta mañana yo oro y te pido, Señor, por nuestros grupos indígenas. Oro por cada grupo traductor de la Biblia, Señor, que están desarrollando, Señor, proyectos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, Señor. Oro por estos procesos, Señor, para iniciar un proyecto, por estas conversaciones, y oro específicamente por los UBA. Señor, oro por este grupo étnico, Señor, por esta iglesia, Señor, a la cual estas iglesias apoyan y tienen cobertura, para que ellos puedan, Señor, tener la escritura en el idioma de su corazón, para que la necesidad, Señor, de conocerte a través de la palabra, del verbo, Señor, sea suplida, para que tu iglesia, Señor, se una a ser, Señor, respuesta a esa necesidad. Tal vez no van a traducir, tal vez no van a ser consultores, Dios, pero van a dar una ofrenda para que los hermanos que tienen que estar enfocados en la traducción, Señor, pues lo hagan y suplan sus necesidades básicas porque no pueden tener tiempo para ir a trabajar. Para que haya impresión, Señor, de un libro traducido, para que oren, para que esta palabra traiga transformación, impacto cuando se lea en el idioma. Bendice, Señor, a los misioneros que están trabajando con ellos. Glorifícate, Señor. Ponemos este nuevo proyecto, Señor, las conversaciones que tenemos, Señor, lo ponemos delante de tu presencia, Dios. Oramos y creemos que tú estás obrando, Señor, que tú estás trayendo un mover, Señor, en tu iglesia, para que se haga partícipe, Señor, del ministerio de la traducción de la Biblia. Bendecimos los pastores, bendecimos, Señor, toda la congregación, Señor, y te pedimos, Señor, que ellos, Señor, guarden esta palabra, Dios, en su corazón y la pongan por obra. En el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias, Dios de los cielos. Amén y amén. Iglesia del Señor, un abrazo a todos, que el Señor les bendiga grandemente.